La furia del monzón, por Tia Wanson. Capítulo 3. Cuando volvieron a encontrarse, llevaba puesta su máscara. Taliesin descendió la rampa de la goleta diplomática que la había llevado desde la costa de Quesada hasta su capital, y después echó un vistazo a su alrededor. Estaban en una plataforma muy alta, en uno de los muelles que rodeaban la torre de control de la ciudadela en tiras alargadas, como si fuesen los brazos de un pulpo. El fresco de la primavera se le metió hasta los huesos, una sensación extraña tras su larga ausencia del continente del noroeste. Tan solo había visto la ciudadela en mapas antes de ese día. Unos años atrás, en un arrebato de desesperación, y Death Vela y el resto del Consejo de Guerra de la Confederación Sardoviana habían barajado la idea de rescatar a sus soldados de las prisiones donde los retenían. Pero habían desechado tales planes cuando supieron con certeza a lo que estarían enfrentándose. Ahora que caminaba por la ciudadela con su abuela, su padre, su dama de compañía Gie y sus guardias reales, las Lachis Dalu, Taliesin entendía por fin por qué Vela había cambiado de idea. En lugar de una ciudad habitable, aquello era más bien como un grandísimo baluarte militar. Una serie de edificios de piedra austeros y unos cuantos patios vacíos tras unas gruesas murallas rodeadas de torres de centinela y plataformas de balista. A diferencia de los asentamientos nenavarenos, donde el cielo siempre estaba lleno de naves que pasaban unas junto a otras o competían por ocupar los mejores sitios en las plataformas de aterrizaje, allí, los elegantes navíos que portaban en su vela la quimera de la casa Osinast planeaban por el aire lentamente, en pistas cuidadosamente organizadas. Más allá de las murallas, hasta donde le alcanzaba la vista, no se veía nada a excepción de campos, yermos y hangares para los buques de guerra. No llevamos aquí 5 minutos y ya estoy deprimida, farfulló Gie mientras ella, así como el resto de la delegación en Navarena, seguían a Taliesin de cerca. Silencio, la instó la reina Urduja. Taliesin escuchó al príncipe Elagby reírse antes de que su madre también lo silenciara a él. Si era totalmente sincera, Taliesin habría tenido que estar de acuerdo con su dama de compañía, pero la figura alta y robusta de Alaric, que guardaba petrificado a unos cuantos metros para recibirla, abarcaba toda su atención. Estaba ataviado con su atuendo de combate, hombreras puntiagudas, guanteletes con garras, túnica de cota de malla, coraza ceñida, todo con colores que mezclaban el negro como la mismísima noche y el carmesí como la sangre. La observó sin emoción alguna con aquellos ojos grises por encima de la media máscara de obsidiana, la cual estaba tallada con el diseño de las fauces de un lobo que gruñía. Tras él estaban Sebraim y 2 figuras idénticas ataviadas con su armadura, las gemelas forjasombras, eso y aquello, como las llamaba en la privacidad de su mente. Taliesin no tenía ni idea de qué le pasaba por la cabeza a Alaric mientras se acercaba a él. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para andar de forma normal. Parecía como si la pasarela, la cual estaba hecha de plataformas metálicas que se extendían en dirección al cielo en aquella ciudad que no era una ciudad, amenazara con derrumbarse con cada paso que daba. Cuando se detuvo frente a él, Alaric se acercó ligeramente hasta que se vio obligada a alzar la barbilla para poder mirarlo. «¿La chisca?», murmuró él. Habían pasado 2 semanas desde la última vez que había escuchado su voz, pero el tiempo no había reducido en absoluto el efecto que tenía en ella. Aquellos tonos graves que le evocaban a hidromiel y roble, y que a través de la máscara adquirían además una cualidad amortiguada y obscura, todo ello le provocó un molesto vuelco del estómago. «Emperador», respondió Taliesin de forma tan sosegada como fue capaz. Alaric inclinó la cabeza hacia arriba durante un breve instante y examinó de forma distraída el cielo. «Has traído tus buques de guerra», comentó, actuando como si pudiese ver los navíos y los coracles polilla que sobrevolaban el mar eterno y que se habían quedado en el puerto quesatense en lugar de haber sido informado por los guardias costeros de su presencia. «Quizás debería ofenderme». «Tú eres el que viene a recibirme vestido con toda tu armadura», señaló Taliesin. «Estábamos entrenando, has llegado antes de lo esperado». Le echó un vistazo a sus acompañantes por encima de su cabeza. «Reina Urduja, príncipe Elagby, sean bienvenidos». «¿Y yo qué soy, batido de entrañas de cabra?», preguntó Gie en un susurro que le llegó a Taliesin y por el cual tuvo que reprimir rápidamente una carcajada.
Alaric se giró y los guió en dirección a la torre de control con la delegación en Navarena tras ellos. Taliesin observó divertida que parecían un puñado de patitos muy elegantemente vestidos. Pero su diversión se desvaneció rápidamente cuando 2 legionarias vestidas de forma idéntica se acoplaron una a cada lado de Taliesin mientras caminaban. A diferencia del yelmo que llevaba la mayoría de los forjasombras, incluyendo a Zebraim, el diseño al lado de sus yelmos exponía una gran parte de su rostro. Tenían la piel clara como Alaric, el cabello largo y de color negro atado en lo alto de la cabeza y unos ojos de color castaño claro. En ese momento miraron a Taliesin con los ojos entrecerrados y un gesto de desagrado. La última vez que las había visto había sido en la batalla de Última Morada, donde habían tratado de matarla con todas sus fuerzas, favor que les había devuelto. Sin la adrenalina del combate para desdibujar todos los detalles, Taliesin por fin se fijó en las sutiles diferencias entre las gemelas. La que estaba a su derecha, quien había decidido que hoy se trataba de eso, tenía un pequeño lunar en la mejilla. «Hola, pequeña tejeluces». Eso la saludó con una mueca. O debería comenzar a llamarla princesa. «Arreglada no está nada mal, ¿no crees?», opinó aquello desde el lado izquierdo de Taliesin. Casi no la había reconocido. Pero habría reconocido el olor en cualquier parte. Dijo eso de forma animada. Apesta a escoria sardoviana. Se escuchó un chillido de indignación por parte de G.A. y el Agby, y las Lachisdalos se agitaron con nerviosismo. Antes de que ninguno de ellos pudiera empeorar la situación y saltar en su defensa, como claramente pretendían las gemelas, Taliesin habló con la cabeza bien alta. «Soy la Lachiscada Nenavar, no una princesa». Continuó con la mirada puesta frente a ella, clavada en la espalda de Alaric. Notó que se había tensado ligeramente. «Se dirigirán a mí como Su Alteza, y después de mi coronación como la emperatriz de la noche me llamarán Su Majestad». El grupo se sumió en un silencio estupefacto, roto tan solo por el sonido de los pasos sobre la pasarela de metal a pesar de que se ralentizaron. Taliesin se preparó para la venganza de las gemelas y la magia se despertó en su interior. Con la altura a la que estaban, si sus atacantes trataban de empujarla. Dioses. Zebraim soltó una carcajada tan fuerte como el restallido de un trueno. «Bien hecho, la chisca». Echó un vistazo por encima del hombro, moviendo la mano enguantada para señalar a la gemela que tenía a la derecha, la que tenía un lunar en el rostro. «Esta es Ileis». Después señaló a la que tenía a su izquierda. «Y esa es Nisen. Y jamás he visto a nadie cerrarles el pico con esa facilidad». Le dio un codazo suave a Alaric. «¿No es increíble, Su Majestad?». El emperador de la noche lo ignoró. «Taliesin», dijo sin girarse en absoluto. «Ven aquí». Le estaba dando una excusa perfecta para alejarse de las gemelas, pero aún así le hirvió la sangre por el tono tan prepotente que había usado y abrió la boca para dejárselo claro. «Camina junto a tu marido, la chisca», le dijo la reina urduja a su espalda. La advertencia quedó más que clara en su tono regio. Taliesin no podía permitirse montar una escena, especialmente después de lo que ya había ocurrido. Taliesin pasó junto a Ileis y Nisen, y sintió el peso de sus miradas fulminantes puestas en su nuca. Quizás sí que habría un lado bueno en reinar sobre sus antiguos enemigos, después de todo. No podía negar la oleada de satisfacción que había sentido al tener la última palabra, al recordarles que los miembros de la Legión Forjasombras pronto serían sus súbditos. Casi hacía que mereciera la pena casarse con Alaric. Se apresuró a colocarse junto a él y apoyó la mano en el recodo del brazo de Alaric. Sintió contra los dedos el guardabrazos escamado que le cubría el músculo sólido de su brazo, que la envolvió por completo. La asaltó el recuerdo de sus brazos desnudos, cómo lo había acariciado lentamente. En cualquier momento iba a estallar, y mientras se adentraban en los pasillos poco iluminados de la ciudadela, no pudo evitar lanzarle unas cuantas miradas de soslayo al rostro de perfil de Alaric, con su inexpresión inescrutable. Por todos los dioses y ancestros, ¿cómo era posible que él estuviera así de tranquilo? Pero por supuesto, ambos habían decidido que el beso que habían compartido en el anfiteatro de Belian y todo lo que había ocurrido posteriormente en su cama no había significado nada. Alaric simplemente estaba cumpliendo con su parte del trato. No había significado nada porque no era nada, así que lo trataba como tal,
porque eso es lo que era, y ella debería hacer lo mismo. ¿Tratas de cortarme la circulación, Alteza? Su tono de voz grave la sacó de su ensimismamiento. Perdona. Aflojó el agarre sobre el brazo. Alaric guardó silencio. La miró de soslayo y tardó unos segundos de más en apartar la mirada de nuevo. ¿Estaría pensando también en la noche de bodas? ¿Sentía él también el espectro de lo que habían hecho caminando entre ellos? ¿La energía que vibraba entre ambos al pensar el uno en el otro? Despeja la mente, se reprendió ella misma. No había recorrido todo el camino hasta Kesat solo para ser coronada como emperatriz de la noche. Cuando tuvieran un momento a solas, tenía que preguntarle a Lari qué había averiguado sobre Kaede. Le había prometido que buscaría a su amiga en las prisiones de la ciudadela, y si Kaede estaba allí, entonces Talasin no se marcharía sin ella. Tenía que mantenerse alerta si quería conseguirlo. Al final guiaron al contingente nenavareno a una suite de habitaciones interconectadas, donde se quedarían hasta que llegara el momento de la coronación de Talasin la tarde siguiente. Aparte de los dormitorios había un comedor y un salón, todo ello decorado con piedra negra, grandes cornisas y muebles refinados pero simples, con algunos tapices de aspecto vetusto aquí y allá. Cuando todos se hubieron reunido en el salón circular tras su breve recorrido por la suite, Alaric les comunicó que los sirvientes les traerían todas las comidas allí mismo. La reina Urduja alzó tanto las cejas que prácticamente se le juntaron en el nacimiento del cabello. ¿No cenará con nosotros, Majestad?, preguntó la Sayalachis. Mis compromisos no me lo permiten, Harlican, le respondió de forma educada pero concisa. Sin embargo, habrá una gala mañana después de la coronación. Cenaremos juntos entonces. Urduja asintió, ligeramente apaciguada al saber que no se había perdido toda la hospitalidad en aquel extraño nuevo mundo. Alaric salió de la sala sin pronunciar una palabra más y dejó a Talasin allí plantada, mirando fijamente el punto vacío en el que había estado. En sus momentos de más ansiedad se había imaginado de muchas maneras cómo sería su reunión, pero en ningún momento había esperado que fuese tan anticlimática. Estaba molesta y también irritada con él. Se dirigió aireada a la mesa, llena de vino y de toda clase de tentempiés donde Gia y el Agbi ya se servían la comida. Gia mordió uno de los cubos de un pinchito de sangre de pato a la parrilla y masticó poco convencida. Después esbozó una mueca. «Estás soso», exclamó espantada. El Agbi miró con los ojos entrecerrados y una expresión de pena al rollito vegetal a medio comer que tenía en la mano. Los brotes de soya están blandos y el aliño está insípido. Deberá ser su Alteza la que importe lo mejor de la cocina del dominio de la corte del emperador de la noche, manifestó Gia. Talasin pestañeó mientras los miraba con las mejillas llenas de un trozo de torta de arroz bañada en huevo. Ellos la miraron fijamente y se encogió de hombros mientras tragaba. Después se sirvió del plato de langostinos curados en vinagre y uvas de mar, sin sentir ni pizca de remordimiento. Después de todo, la comida era comida. Pero tras un rato tuvo que dejar de comer, ya que la reina Urduja le hizo un gesto para que la acompañara hasta la única ventana que había en todo el salón. Talasin se acercó a regañadientes. Desde la discusión que habían tenido en la que había ganado un poco de libertad dentro de las fronteras de Nenavar, se habían ignorado en mayor o menor medida. Pero debería de haber sabido ya que aquello era demasiado bonito como para que durara para siempre. Jamás había salido antes del dominio de Nenavar, le dijo la Sayalachis, como si fuese algo de lo que se enorgullecía, lo cual probablemente era así. Hablaba en la lengua común de los marineros. Por ahora no me impresiona mucho lo que veo. Un dominio de lo más mísero. Talasin quería decirle a su abuela que tan solo a unas horas de allí podía encontrarse una gran belleza, que una vez que alguien posaba la mirada sobre las tierras altas, le quedaba muy claro por qué eran consideradas la columna vertebral del mundo. Ansiaba decirle que era primavera, y que los cañones del núcleo estarían a rebosar de unos ríos de agua de color azul plateado, con los desfiladeros atestados de vegetación y las praderas cubiertas de flores. Pero todo aquello pertenecía a una Sardovia que ya no existía, así que en lugar de eso dijo: «Solo tendrás que soportarlo un par de días, Harlican». «Así es».
Urduja extendió un brazo delgado cubierto de seda y piedras preciosas para señalar varios lugares con un dedo acabado en una uña puntiaguda. Necesitarás instalar varias fuentes allí, allí y allí. Tampoco estaría de más un paseo que conecte los muchos edificios que hay, quizás con algunos árboles que echen flores. No creo que la belleza sea algo demasiado importante en la lista de prioridades del Imperio de la Noche, comentó Taliesin. Pero debería. El pueblo aprecia el estilo. Esta ciudad es el corazón de tu imperio, ¿no es así? Necesitarás mantener a sus habitantes felices, y para conseguirlo tendrás que convertirlo en un lugar habitable. No es mi imperio en realidad, comenzó a protestar Taliesin, pero Urduja la interrumpió negando con la cabeza de forma impaciente. No sirve de nada tener esa actitud, Alonsina. La suerte ya está echada. Nadie sabe lo que el futuro nos aguarda, pero por ahora. La Sayalachi señaló el horizonte una vez más, pero esta vez movió la mano como para abarcarlo todo por completo. El emperador de la noche es tuyo, sus tierras son tuyas y su poder es tuyo. Es hora de que tomes ese poder y gobiernes. Pareces terriblemente entusiasmada por ello. Taliesin miró a su abuela con los ojos entrecerrados. Te satisface la idea de tener una nieta en el trono quesatense. ¿Por qué no iba a satisfacerme?, le respondió Urduja. ¿Qué matriarca se opondría ante la idea de que su casa ganara más influencia y prestigio? Nenavar gozará de un poder que jamás ha tenido. ¿No fue eso lo que tú misma me dijiste el día después de tu boda? Pero no durará para siempre. El imperio de la noche caerá. Taliesin quería contradecirla, pero tras un momento Urduja se agarró las manos, dándose unos golpecitos con el índice derecho en los nudillos de la mano izquierda con una meticulosidad milimétrica. Taliesin se quedó helada, ya que lo reconoció como un gesto de advertencia. Echó un vistazo alrededor del salón fijándose en cada centímetro del espacio. Cada centímetro de la arquitectura, para ser más precisa. Las paredes curvas, el techo arqueado en forma elíptica. Ciertas habitaciones de la bóveda celestial también tenían la misma estructura, diseñadas para que todo el sonido llegara a un punto concreto. Urduja dejó de dar golpecitos con el dedo y lo estiró de forma perezosa para señalar una repisa de madera de ébano que ocupaba una gran porción de la pared desde el techo hasta el suelo. Era lo suficientemente grande como para ocultar la entrada a otra habitación, donde alguien podía estar escuchando la conversación que ocurría dentro del salón. ¿Cómo lo había sabido? No se me escapa nada, le recordó la Sayalachis, que bajó la voz, cambió a la lengua nenavarena por si acaso y repitió las palabras que le había dicho hacía 2 semanas. Para que nada me tome nunca desprevenida. En ese momento se le ocurrió a Taliesin que Urduja había buscado exactamente que cualquiera que pudiese estar escuchándola se confiara hasta estar convencido de que el dominio disfrutaba de aquella nueva posición en la que se encontraba, y que ocuparían su tiempo con temas tan superficiales como redecorar, en lugar de esconder el último baluarte de la Confederación Sardoviana entre sus fronteras. Tampoco se me escapa, añadió Urduja, que tu marido nos ha colocado en este lóbrego rincón, aislados del resto de la ciudadela. Dijo en un tono de voz ligero, para que cualquiera que pudiese espiarlos pensara que tan solo discutían algo frívolo, a pesar de que no pudieran entender las palabras. Eso indica que quiere limitar la exposición de su pueblo ante ti. Y eso, además, significa que hay algo que no quiere que sepas, o que no tiene ningún interés en una alianza duradera o ambas cosas. A Taliesin le dolía el estómago. ¿Sería por el cuestionable rollito de verduras? No, esto era un tipo diferente de dolor. Se le extendió por las extremidades, dejándola entumecida. Lo que Urduja decía sonaba totalmente lógico, y a Taliesin no debería de haberle importado que Alaric tuviera segundas intenciones. Después de todo, ella también las tenía. Aquello, combinado con la forma tan distante con que la había recibido, hacía que le doliera. Taliesin iba a traicionarlo. Ese siempre había sido el plan. Ahora también tenía que ser cautelosa y esperar que él tuviera otro plan. Pero aquello no cambiaba nada. No debería de cambiar nada. Y sin embargo... ¿Pero qué me ocurre? ¿Por qué me siento tan dolida? Quizás sí que se había intoxicado con la comida. ¿Qué debería hacer?, le preguntó Taliesin.
Urduja le dio unos golpecitos en el brazo. No llames la atención y mantén la mente despejada. Mañana en tu coronación seré de lo más cordial y social y averiguaré todo lo que pueda. O por lo menos trataré de hacerme una idea del estado general de todo. Si tu intuición no falla, entonces los quesacenses no se irán demasiado de la lengua, le dijo Taliesin. La Sayalachi sonrió. Siempre me ha gustado un buen reto. ¿No te cansas de ir siempre 2 pasos por delante de todo el mundo? Taliesin deseó poder preguntarle eso a su abuela. No podía ni imaginarse lo que era tener que vivir así. Pero quizá era hora de aprender. La noche en Quesad era una obscuridad ondulante bajo una manta de nubes salpicadas de estrellas, acompañadas de un cortante viento. Taliesin observó a través del único panel de vidrio metal que había en su habitación el exterior de la ciudadela sin iluminar, que se extendía ante ella en franjas de un negro casi sólido e infinito. La suya era la única ventana encendida a aquella hora, y ni siquiera el brillo de la lámpara de fuego que había sobre su mesita de noche podía extinguir las agobiantes sombras que la acechaban. En su imaginación volaba en un coracle avispa, con las velas rayadas y estampadas con el fénix de la Confederación. Sobrevolaba la ciudadela, sobre todos los asentamientos de la inmensa pradera quesacense, y al final llegaba a los acantilados, hasta planear por lo que antes habían sido las tierras del interior. Volaba más y más. Pasaba por la gran estepa donde se había criado y por encima de la espina dorsal de las tierras altas, donde Kaede y Sol se habían casado y él había muerto en la batalla tan solo unas horas más tarde. Y tras las montañas estaba el núcleo, el lugar de la resistencia, con sus ciudades destrozadas por los buques de guerra del Imperio de la Noche, el mismo imperio que ahora se había extendido por todo el continente. Taliesin apretó la palma de la mano contra la ventana. El frío del vidriometal contra la piel desnuda la sacó de golpe de las ruinas de Sardovia y la devolvió a aquella habitación. La culpa, que últimamente era su más fiel compañera, le arañó el alma como si se tratase de un animal enjaulado. Tras tanto tiempo había regresado al continente, casada con el hombre que había sido una pieza clave en la destrucción de casi todo aquello. Tenía que hacerlo, le dijo a su propio reflejo, que le devolvía la mirada de forma acusatoria en el oscuro cristal. De esa forma todos sobrevivirían. Todos menos Gaeris. Por ahora no podía hacerle nada. Nenavar necesitaba mantener las alianzas con Quesad para frenar el vacío voraz, pero después podría buscar la manera de llegar hasta el regente, matarlo y ayudar al remanente sardoviano a reclamar las tierras que habían perdido. Más adelante, siempre podía creer en que habría un después.